El contrato de Hasse. Kanna, el erudito oficial a cargo de Hasse, entró en la habitación. Era un tipo mayor de estatura y complexión media, pero la frase alevín me vino a la mente en cuanto lo vi. Se podía ver con solo mirarlo que era un don nadie sin carácter que sobrevivía congraciándose con sus superiores. Sus ojos revoloteaban entre Ferdinand y yo mientras intentaba determinar si teníamos buenas o malas noticias para él. Incluso eso le hacía parecer un pequeño y astuto alevín. Era definitivamente el tipo de persona que se jactaba con los que estaban debajo de él, mientras que los que estaban encima de él se mordían la nariz mucho más de lo necesario. Una vez que intercambiamos saludos de los nobles, Kanna se sentó en la silla que Ferdinand le había ofrecido. Sus ojos se desviaban aún más inquietos que antes. «Lord Ferdinand, ¿puedo preguntarle por qué me ha llamado hoy aquí?» «¿No puedes saberlo ni siquiera con los dos aquí?», preguntó Ferdinand, bajando un poco la voz. Kanna comenzó a buscar desesperadamente en sus recuerdos, poniendo una cara como si realmente no lo supiera. Tal vez había olvidado cuál era su trabajo o había sido trasladado, o tal vez, de alguna manera, no sabía que estábamos involucrados con Hasse. «Le ruego me disculpe, pero no se me ocurre nada». «Estoy hablando de Hasse», respondió Ferdinand. Los ojos de Kanna parpadearon un momento, pero su sonrisa permaneció inalterable. «¿Hasse, Sir? ¿Qué ha pasado en Hasse?» El archiduque instruyó la construcción de un orfanato y un taller de imprenta en Hasse. Rosemine y yo hemos estado haciendo progresos en esta tarea. Recientemente envié a unos cuantos comerciantes a mi favor y a uno de los asistentes de Rosemine para inspeccionar la ciudad y, según ellos, usted no cooperó en absoluto. «¿Por qué? Es bastante impactante para mí escuchar». Kanna siguió sonriendo, pero sus ojos perdieron un poco el enfoque, como si estuviera haciendo un montón de cálculos en su cabeza. Estaba claro como el día que estaba tratando desesperadamente de pensar en una manera de salvar su pellejo. «Escuché que fuiste tan poco cooperativo, de hecho, que se encontraron considerando la posibilidad de que tuvieras la intención activa de sabotear el plan. Debe haber algún error. ¿Quizás los comerciantes están tramando algo ellos mismos? Después de todo, el dinero los corrompe fácilmente». «¿Sabes lo que significa la palabra hipócrita?», casi pregunté, pero rápidamente me tragué las palabras. Estaba aquí para aprender cómo los nobles se trataban entre sí, ahora no era un buen momento para intervenir. «¿Así que estás sugiriendo que me mintieron?» «Más bien, imagino que nos hemos malinterpretado en algún momento, tal vez. Después de todo, los comerciantes viven solo para el beneficio. Seguramente no se ajustan a la forma en que pensamos los nobles», dijo Kanna con una sonrisa de oreja a oreja. No paraba de mencionar a los comerciantes una y otra vez, como si hubiera olvidado que Gil también había estado allí. Ferdinand siempre me dijo que yo era terrible leyendo la habitación, y tenía razón. Dejé a un lado mi moderación y empecé a hablar. «¿Estás diciendo que mi asistente tampoco se ajusta a lo que piensan los nobles?», pregunté, sin mencionar deliberadamente que Gil no se ajustaba a lo que pensaban los nobles, ya que quería ver cómo reaccionaría. Los ojos de Kanna se abrieron de par en par, sorprendido, y parpadeó rápidamente, no esperando que yo hablara también. «Eso no es lo que yo», empezó, antes de salir rápidamente. Quise seguir preguntándole entonces qué querías decir, para acorralarlo, pero abandoné la idea cuando Ferdinand me golpeó la pierna debajo de la mesa. Ferdinand bajó los ojos, luego levantó la cabeza y puso una fina sonrisa. «Entiendo tu posición, entonces, y pasaremos a nuestro punto principal. Firmaste un contrato con el alcalde de Hasse para comprar 2 huérfanos, ¿no es así?» «Hermes, sí, lo hice». «¿Qué pasa con eso?» Rosemine se aficionó a esos huérfanos y los arrastró fuera de su orfanato con cierta fuerza. Solo más tarde nos enteramos de que el alcalde ya había firmado un contrato contigo. Te he convocado aquí por si no estabas familiarizado con lo que había pasado. Me duele haber robado tan descaradamente lo que era legítimamente tuyo», dijo Ferdinand, poniendo una expresión de preocupación que era tan obviamente falsa para mí que era risible. «Parece, sin embargo, que tu celosa esposa ha estado probando a otros para saber por qué recientemente dejaste Ehrenfest.
Me imagino que no sería tan tonto como para comprar un huérfano en la cúspide de la mayoría de edad con ella a su espalda, por lo que sus acciones deben haber sido impulsadas por algunas circunstancias apremiantes. ¿Estoy en lo cierto? Aplaudí internamente la maldad de Ferdinand amenazando a Kanna mientras parecía preocupado por la situación en la que se encontraba. La sangre drenó de la cara de Kanna casi instantáneamente, pero el hecho de que todavía lograra una sonrisa a pesar de estar tan pálido como un fantasma fue muy noble. Oh sí, oh sí. Circunstancias muy apremiantes, de hecho. Pero si Lady Rosemine se ha interesado por los huérfanos, entonces con gusto se los daré. Considere el contrato nulo y sin efecto. Solo necesitaré un momento para recuperar los papeles, dijo, antes de prácticamente huir de la habitación. Una vez que la puerta se cerró, miré a Ferdinand. Ciertamente sabes mucho sobre la esposa de Kanna, ¿no? Al negociar con los nobles, el vencedor suele estar determinado por quien sabe más del otro. La información que Eusticus recoge es tan desorganizada que identificar las partes valiosas entre todo ello es un reto, pero las recompensas son grandes. Eusticus reunió todo tipo de información con gran aplomo, mientras que Ferdinand tenía una memoria temible y un talento para usar la información correcta en el momento adecuado. Se podría decir que, como dúo, eran terriblemente invencibles. Eusticus había mencionado que solo Ferdinand podía usar su información adecuadamente, y eso era probablemente porque una persona normal tendría enormes problemas para elegir lo que era útil de un enorme lío de trivialidades. Personalmente no tenía intención de hacer de ninguno de ellos mi enemigo, pero ya me habían investigado en la ciudad baja y no tenía ni idea de cuántos habían. De alguna manera tuve la sensación de que tenía más debilidades que explotar de las que se pueden contar, y que Ferdinand probablemente sería capaz de aplastarme como a un bicho en una fracción de segundo. No temas, Ferdinand, nunca en mi vida te haré un enemigo, pase lo que pase. ¿Qué te inspiró a decir que Eckhart o Eusticus te han dado alguna idea extraña? Todos ustedes están tan desatados por la racionalidad que a veces me cuesta entender tus acciones. Estoy bastante seguro de que todos pensamos que das miedo, Ferdinand. Más tarde aprendí en la conversación que, a diferencia del patético viejo yo que decidió obedecer a Ferdinand por puro terror, los otros dos habían resuelto servirle el resto de sus vidas por un sincero respeto desde el fondo de sus corazones. Por esa razón, Eckhart me dijo que no me metiera en el mismo saco que él. Lo siento, Eckhart. Creo que nunca entenderé el impulso de servir a alguien así. Kanna regresó con el contrato mientras Ferdinand seguía frunciendo el ceño por mi repentina declaración. Lo sostuvo, mirando nerviosamente la ceja arrugada y la expresión de disgusto de Ferdinand. Este es el contrato. Así, mi agradecimiento. Pagaremos por la anulación del contrato, así que ten cuidado de no exigir dinero o huérfanos de Hasse, dijo Ferdinand. Todo lo que necesitábamos hacer ahora era llevar el contrato a Hasse para mostrárselo al alcalde. Entonces todo este asunto de los huérfanos estaría hecho. Suspiré aliviada al ver que lo peor había pasado, pero entonces Kanna miró a Ferdinand y empezó a hablar en un tono meloso. Aún así, esto es algo preocupante. Como ya hemos hablado, hay circunstancias profundas detrás de este contrato, no lo firmé para mí, sino para otro, explicó. Había pensado que Ferdinand solo sugería que había circunstancias profundas para silenciar a Kanna y darle una excusa para su esposa, pero aparentemente Kanna realmente había estado buscando una mujer adulta a petición de otra persona. ¿Quién te ha metido en esto? Yo pregunté. ¿También tendré que discutir este asunto con ellos? Habíamos anulado el contrato para que la gente de Hasse no nos viera como villanos, pero yo no quería que Kanna y para quienquiera que lo hubiera firmado pensaran en nosotros de esa manera tampoco. Tenía la sensación de que los nobles que se enfadaran con nosotros serían más dolorosos que el alcalde que se enfadara con nosotros. Me gustaría mucho, discutir cuidadosa y educadamente esto con ellos también, añadió Ferdinand. Lady Rosemine, no estoy seguro de que este tema sea adecuado para sus oídos, se detuvo Kanna, empezando a sudar y suplicando con sus ojos que Ferdinand lo salvara. Aparentemente esta era una conversación que no podía tener conmigo. Rosemine, eso será suficiente por hoy. Puedes unirte a Wilfrid en sus estudios.
Brigitte, Angélica lleva a Rosamine donde debe estar, dijo Ferdinand, agitando su mano para instarme a salir de la habitación. Asentí con la cabeza y me fui. Una vez fuera, viajé a la habitación de Wilfrid en mi pandabus. Allí lo encontré enfrascado en una tibia batalla de caruta donde todos los demás estaban atascados esperándolo. Los 10 segundos que siguieron a la lectura de cada carta parecían prolongarse para siempre, y Wilfrid parecía aburrido mientras se sentaba entre las cartas artísticas, rodeado de sus aduladores asistentes. Rillarda estaba silenciosamente de pie junto a una pared, mirando a toda la habitación. Probablemente estaba identificando qué asistentes eran inútiles y luego en la guillotina. La ira que ardía en sus ojos hacía que su silencio fuera aún más aterrador. Wilfrid, sé que estás en medio de un juego, pero creo que me uniré a ti, dije. Sus asistentes habían estado contando hasta 10 tan lentamente como podían, así que les di una sonrisa intimidante, conté hasta 10 normalmente, y luego inmediatamente agarré la carta de arte. Algunas cartas eran para cartas que Wilfrid acababa de aprender hoy. ¿Qué? Rosamine, vas demasiado rápido. Equivocado, querido hermano. Eres demasiado lento. Seguramente viste las tarjetas de arte que te eran familiares cuando estaban alineadas al principio, ¿no? ¿Cómo eres incapaz de agarrarlas inmediatamente una vez que la carta de escritura ha sido leída en voz alta? Recuerda, estoy contando hasta 10 antes de moverme. Al final vencí a Wilfrid a pesar de que se unió a mitad del juego, y miré a sus asistentes mientras contaba el caruta. Él y él se están perdiendo con seguridad. Simplemente no tienen lo que se necesita. ¿Te gustaría jugar otra ronda? Incluso consideraré que es tu victoria si puedes agarrar las cartas con las letras que aprendiste hoy. HMPH. Eso será demasiado fácil. Le dejé ganar la primera ronda, pero luego mezclé el orden de las cartas artísticas para la segunda para que tuviera que buscarlas. NGH una ronda más, declaró. Yo había logrado encender un fuego competitivo en su corazón. Jugamos varias rondas más de caruta y con el tiempo, Wilfrid desarrolló una sólida comprensión de todas las letras usadas en su nombre. Esa era la equivocada, Wilfrid. Como penalización, tienes que renunciar a una de las cartas que tenías antes. ¿Qué? Esa carta resultó ser un factor decisivo, y Wilfrid pisoteó el suelo en un berrinche una vez que perdió. Harías bien en estudiar duro antes de que juguemos de nuevo, comenté. Tengo muchas cartas esta vez. ¿La próxima vez voy a conseguirlas todas? Oh. Creo que me subestimas, respondí, pero en realidad, ya se sentía como si Wilfrid estuviera a punto de golpearme. Los niños del orfanato habían empezado a pegarme, y yo sentía que lo mismo iba a pasar con Wilfrid. Siento que Wilfrid tiene unas estadísticas bastante altas. Supongo que su memoria en particular parece ser sólida. Pero quizás esto es solo porque vierte toda su energía en las cosas que le interesan, como Sylvester. ¿Pasamos al aprendizaje de los números a través de las cartas, entonces? Yo lo sugerí. ¿Números, Alineé las cartas del 1 al 10 mientras Wilfrid miraba con una mueca, obviamente teniendo una mala historia con los números. Tenías que contar hasta 10 varias veces mientras jugábamos al caruta, ¿no? He alineado las cartas en orden numérico, así que tócalas de izquierda a derecha, contando cada una a medida que avanzas. 1, 2, 3. Wilfrid podía leer hasta 10 sin problemas, así que intenté invertir su orden para aumentar la dificultad, y luego le pedí que cogiera los números mientras los leía en voz alta. Después de eso, jugamos a vete a pescar. Le llevó un tiempo poder contar rápidamente los números de las cartas, pero después de eso, jugaba muy bien. Rillarda, ¿has decidido qué asistentes reemplazar? Le pregunté, ya que se había pasado toda la sesión de estudio vigilando cuidadosamente los sirvientes de Wilfrid. Miró alrededor de la habitación y sonrió. Por supuesto, milady. Dijiste que reemplazara a los que perdieron 30 veces, pero nunca dijiste que no a los que perdieron menos veces que eso. Eliminaré a todos los perezosos que no se tomen esto lo suficientemente en serio.
Ciertamente hay muchos que no entienden la gravedad de nuestra situación, acordó Oswald, mirando la habitación. Florencia le había dicho a la cara que se equivocaba al confiar en él, lo que obviamente significaba que él corría más peligro de ser reemplazado que nadie. Él lo entendió bien y ahora estaba corriendo a toda velocidad bajo Rillarda, tanto que era como una persona completamente diferente. Esperemos que tanto él como su señor continúen creciendo. Poco antes de la sexta campana, Rillarda recibió un ordonanz de Ferdinand, anunciando que era hora de volver al templo. No podía entrar en el edificio del norte sin permiso, así que se quedaría en la sala de espera hasta que estuviera listo. Eso es todo, Wilfrid. Debo volver al templo ahora. Creo que, si sigues practicando como hasta ahora, pronto podrás tocar el arspiel. Sí, respondió Wilfrid con una gran sonrisa, su cara llena de confianza. Había memorizado una canción esa mañana y no la había olvidado al mediodía, así que se podía decir que su práctica de arspiel iba bien. Como práctica, tocó un compás de la hoja que Rosina le había enseñado una y otra vez, hasta que sus dedos se movieron suavemente a través de las cuerdas. Eran solo 5 notas, por lo que los ruidos toscos y titubeantes pronto se volvieron fluidos. Esto es mucho más fácil de lo que pensaba, dijo. Estaba marcando su lista de tareas para completar mucho más rápido de lo esperado, y mientras no se aburriera y lo dejara a medias, estaba en camino de aprender todo lo necesario antes de su debut en el invierno. El único requisito para el éxito es que empieces a intentarlo en primer lugar. Sigue así y sigue trabajando en tu lista. De hecho, deberías mostrársela a Sylvester y Florencia esta noche en la cena. Estoy seguro de que te alabarán por tus esfuerzos. Cualquiera puede decir lo duro que has estado trabajando. Está bien. Volví al templo y alabé a mis asistentes sin cesar. Si no fuera por su perseverancia, Wilfrid se habría hundido en el pozo del fracaso eterno. Ellos eran los verdaderos trabajadores aquí. Bien hecho, todos. Estoy encantada de cómo han salido las cosas y estoy orgullosa de ser su maestra. Estamos acostumbrados a que sus incomprensibles peticiones lleguen sin previo aviso, respondió Frank con media sonrisa. Aproveché la oportunidad para preguntarles qué pensaban de Wilfrid como ayudante. Comparado con los niños prebautistas que vienen al templo como aprendices de los sacerdotes azules, no era nada fuera de lo común. El hecho de que nos escuchara le hacía mucho más obediente que la mayoría, respondió Fran, y me dio un pequeño dolor de cabeza pensar en los aprendices de sacerdote y las doncellas del santuario con los que trataríamos en el futuro. El día siguiente fue normal, practiqué el arspiel como siempre y luego fui a ayudar a Ferdinand. Cuando llegué, me ofreció una herramienta mágica para bloquear el sonido. Respecto a lo que dijo Kanna después de que te fueras ayer, Ferdinand comenzó, antes de proceder a explicar que había dramáticamente menos doncellas grises para los nobles que antes. En el pasado, todo lo que tenías que hacer era pedirle una al sumo obispo y ya estaba hecho, pero Bezequanst se había deshecho de todas las doncellas grises poco atractivas para reducir los costes de la comida. Y a las guapas restantes se les había dado trabajo en mi taller y en el orfanato. Esto significaba que no quedaba nada para los nobles, y aquellos que intentaban pedir a los sacerdotes azules sus doncellas grises para el santuario se encontraban con que se les cobraba demasiado. Los sacerdotes azules eran reacios a dejar ir a sus asistentes porque, aparentemente, les resultaba difícil pedirnos a Ferdinand o a mí nuevos asistentes. En cuanto a los nobles, también les resultó difícil pedirle a Ferdinand que enviara doncellas para el santuario ya que, a diferencia de Bezequanst, no tenía ningún interés en las ofrendas florales. Además, como las doncellas grises eran especialmente favorecidas por lo baratas que eran, los nobles no creían que valiera la pena pagar los precios exorbitantes que pedían los sacerdotes azules. El resultado fue que los nobles fueron enviados a buscar huérfanos de edades adecuadas en los orfanatos de las ciudades cercanas. ¿Cómo respondes a esto, Rosemine? ¿Venderás las doncellas grises del santuario a los nobles?, preguntó Ferdinand, mirándome cuidadosamente como si estuviera listo para juzgar mi respuesta. Si hay doncellas grises del santuario que prefieren ser concubinas de un noble que seguir siendo doncellas del santuario, entonces aunque yo mismo me resista, estaría dispuesto a considerarlo como una forma alternativa de empleo para ellas.
Dicho esto, no tengo intención de vender nunca doncellas grises de santuario que no quieran ese tipo de vida. Ellas apoyan mi taller ahora mismo, y en última instancia, soy yo quien determina cómo deben vivir los huérfanos. Ferdinand asintió a mi respuesta con una mirada estricta en sus ojos dorados. En ese caso, ¿qué piensas hacer con los nobles que compran huérfanos de los orfanatos cercanos? La idea de que los huérfanos sean comprados y vendidos me enfermaba, pero eso era porque estaba aplicando la moral de mi mundo a este. Ahora que era consciente de esto, no sentía tanto asco como antes. Beno me informó que los huérfanos de la ciudad son criados por el alcalde y su gente, lo que hace que la propiedad compartida sea esencial para comprar recursos para el invierno. No me corresponde abusar de mi autoridad e interferir en esto, dije. No puedo salvar a todos los huérfanos del ducado en ninguno de los dos casos, y es mejor que no intente involucrarme en asuntos fuera de mi campo. Sería fácil quitarle todos los huérfanos a Hasse usando mi autoridad como hija adoptiva del archiduque, pero no tenía idea de cuántos problemas eso causaría ni dónde. Y Hasse no era el único lugar con huérfanos. Simplemente no tenía el poder de salvar a todos los huérfanos del ducado. Además, como la sumo obispa, lo que necesitaba pensar más que nada era el orfanato del templo. Sería un error intentar extender mi alcance a los orfanatos de otras ciudades, así que mientras hacía lo que podía en el monasterio de Hasse, todo lo demás estaba fuera de la vista y de la mente. Era difícil de aceptar, pero a menos que lo asimilara y creciera como persona, no sería capaz de sobrevivir aquí. Una respuesta respetable. Es bueno ver que estás aprendiendo, respondió Ferdinand, asintiendo con satisfacción. Una sonrisa mezquina se deslizó en su cara mientras continuaba su línea de interrogatorio. En ese caso, Rosemine, ¿qué harás con los huérfanos que aún están con el alcalde de Hasse? Están en su punto de mira ahora, ¿no es así? Me mordí el labio y luego sacudí la cabeza. A diferencia de los huérfanos de los templos, los huérfanos de la ciudad se hacen ciudadanos y se les dan parcelas de tierra cuando crecen. Las chicas pueden usar estas parcelas para organizar matrimonios, y por lo que he aprendido, creo que muchas pueden encontrar más felicidad viviendo como ciudadanas en una región que conocen que pasando el resto de sus vidas en el templo como sacerdotisas. Cada huérfano se enfrentaba a dos opciones. Podía rechazar por completo su actual estilo de vida y ser reeducado desde la base, viviendo una vida sin futuro sirviendo a los nobles como sacerdote o doncella del santuario, o podía continuar como estaba, soportando una vida dura y llena de luchas pero que al menos tenía sentido para ellos. Solo ellos mismos podían decir que preferían, y personalmente, si se me hubiera dado la opción, habría preferido quedarme con mi familia que convertirme en la hija adoptiva del archiduque. Ya les he dado una opción. En el momento en que eligieron permanecer con el alcalde, dejaron de ser un asunto de preocupación para mí, respondí, sabiendo que era la respuesta adecuada para la hija de un archiduque. Ferdinand asintió con la cabeza para aprobarlo. Al ver su satisfacción, suspiré aliviado por no haber cometido ningún error, y luego bajé lentamente los ojos al suelo. Odio esto, siento como si una parte de mí se hubiera pintado y se hubiera vuelto del color de un noble.